En México, la edad promedio en la que muchos jóvenes comienzan a consumir alcohol es alrededor de los 16 años, y el consumo excesivo episódico ha aumentado especialmente entre jóvenes y mujeres en los últimos años. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de que estén aquí una vez más acompañándonos. Ya saben, aquí tenemos y presentamos un nuevo episodio interesante que definitivamente va a tocar corazones. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy normalizado en nuestra sociedad, especialmente entre jóvenes y adultos: el alcohol, el amigo que traiciona. Muchas veces se presenta como diversión, como libertad, desestrés o incluso como una forma de pertenencia, pero pocas veces hablamos de las heridas, vacíos y consecuencias que hay detrás de esto. Y hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Nancy, ama la música, ama servir a Dios y también ha decidido compartir con nosotros una parte muy vulnerable de su historia, para que esto ayude a los demás. Ella es Nancy. Gracias por estar aquí, Nancy. Bienvenida, aplausos. Muchas gracias. ¡Bravo! por invitarme, y es muy bonito estar aquí con ustedes. Gracias, de verdad admiramos mucho tu valentía. Sé que el abrir el corazón no siempre es fácil para varias personas, pero estoy segura de que muchas personas al ver este nuevo episodio van a sentirse identificadas contigo. Nan, pues antes de entrar al tema fuerte de lleno, quiero que la gente pues conozca un poquito más de ti. Dime quién eres, cómo te describirías en una palabra o en más palabras, qué es lo que más te gusta hacer, en qué área sirves a Dios. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Nancy, soy hija de Dios desde el 2012, gracias a Dios. Amén. Junto con mi esposo, tenemos un ministerio llamado Jesus Room, en donde nos dedicamos a rescatar a chicos y chicas de los lugares más oscuros, compartiendo el evangelio a través de fiestas electrónicas. Y evangelismo, obviamente también trabajando con ministerios. Cuando nos invitan a tocar a eventos de jóvenes o evangelismo en plazas, pues hacemos eso mi esposo y yo. Y pues profesionalmente hablando, pues soy bióloga. De vocación soy maestra. Actualmente junto con mi esposo dirigimos una pequeña escuela de asesoría llamada Gatomáticas. Oh, me encanta el nombre, ¿eh? Muy creativo ese nombre. Sí, el nombre lo puse profe. Precisamente mañana cumplimos 6 años de Gatomáticas. ¡Guau! Sí, ¡Felicidades! Muchas gracias. 6 años, iniciamos un 15 de mayo. Wow. Entonces, mañana cumplimos 6 años. Ahí damos asesorías, mi esposo matemáticas, todo lo que tenga que ver con matemáticas. Acá en la mente, inteligencia. Sí, todo. Y pues yo, por información de ciencias, pues trabajo con el área de física, química, biología, pero también trabajamos con niños de preescolar, primaria, secundaria. Dándolo todo ahí. Damos todo. Y pues obviamente, pues damos lo mejor, ¿no? O sea, tenemos una vocación, tanto mi esposo y yo, para enseñarle a niños como a jóvenes. ¡Qué gran! Wow, me sorprende mucho porque yo cuando te conocí, yo no, incluso también al profe, yo no sabía que ustedes eran maestros. Y cuando mi hermano me dijo, no, es que el profe es de matemáticas, yo me quedé así sorprendida, dije, sí. Ocupaba unas clases en esos tiempos. Entonces ya saben, para aquel que necesite clases de álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial, integral y ecuaciones, ¿qué? Diferenciales, integrales, todo ese tipo de cosas. Sí, todo eso, mi esposo. Acá abajo la información. Eso. Ay, Nan, pues muchas gracias por presentarte, de verdad. Yo creo que a lo mejor nosotros tenemos un poquito más de contexto sobre ti, sobre ustedes, pero pues aquellos que hoy nos miran por primera vez, pues es importante que dejemos que nos conozcan un poquito, ¿no? Porque pues estamos abriendo el corazón a contar historias que Dios usó en nosotros, en nuestra vida. Y pues ahora sí, entrando al tema de lleno. Creo que algo muy fuerte del alcohol es que casi siempre comienza siendo inofensivo, muchas veces. Hay ciertos casos específicos en los que a lo mejor no, pero nadie piensa que con el alcohol va a destruir su vida, ¿no? Porque a lo mejor empieza desde la diversión, desde pues el interés, la curiosidad. Pero, Nan, quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cómo empezó tu relación con el alcohol? Sí, creo yo que fue más familiar.
porque pues en México, a pesar de que se piensa que la gente no tiene una situación de alcoholismo, realmente el alcoholismo es un mal aceptado socialmente. Sí. Familiarmente, yo me acuerdo que no había una sola fiesta en mi familia en donde no hubiera alcohol. Y creo que la mayor parte de los mexicanos podemos decir eso. Sí. O sea, en Sí. toda fiesta mexicana hay alcohol. Entonces era clásico ver que los adultos estaban tomando, el clásico de no niño, eso no es para ti. Pero yo me acuerdo mucho, hasta mi mamá lo comentaba como una anécdota, en una fiesta en donde estaban unos tíos, un tío que curiosamente trabajaba en una marca de bebidas muy famosa, no voy a decir el nombre para no ser comercial, Sí. tenían una barra como de cócteles, entonces Ajá. a los niños se nos hizo fácil decir, juguito de naranja con una cerecita arriba. Sí, porque lo pintan como muy atractivo, ¿no? Exactamente, entonces se nos hizo fácil agarrar y tomarnos el juguito de naranja, pues terminamos borrachos mis primos y yo ahí en esa fiesta y los adultos pues risa y risa, ¿no? Uno actualmente ya lo ve y dice, oye, eso como que Sí. cuidado, no es normal, ¿no? Pero fue como algo normal para nosotros, bueno, para mí como niña, ver que en cada fiesta había alcohol. O sea, mi papá y mis tíos se ponían a ver un partido de fútbol, ahorita con lo del mundial. Sí, sí. Tenía que haber cervezas, ¿no? Y entonces creo que es una de las razones por las cuales no me gusta el fútbol. Ojito ahí, ¿eh? Porque yo me acuerdo que siempre estaban mis tíos y mi papá tomando cerveza y llega un punto en que se ponían pues pesados porque el partido el equipo de uno no iba perdiendo y empezaban a haber situaciones que salían de control, ¿no? Sí. Entonces por ahí hay un versículo en la Biblia que habla de que el rey, hablando, no me acuerdo si es Salomón o David en los Salmos, que habla de que no es bueno que el rey tome vino porque pierde la cordura, ¿no? Entonces, pues sí, algo que sucede con él es que la gente se sale de sí, ¿no? Sí. Pierde el dominio propio, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde recuerdo que fue como que el primer acercamiento, ¿no? Normalmente ver que en las fiestas familiares, pues el alcohol siempre tenía que estar, entonces no lo cuestionabas. Pero una vez que mi mamá comentaba y decía, ¿no quieres probar? Estamos en una fiesta y decía, mamá, ¿no quieren probar lo que estoy tomando mis hermanos y a mí? Éramos adolescentes. No, y mi mamá, me acuerdo que la frase que siempre tenía era, prefiero que la hagan delante de mí a mis espaldas. Y uno estando, pues, en la sociedad normal dices, qué bueno, ¿no? Qué mamá tan cool tengo, qué mamá tan chida, ¿no? Tan responsable. Tan responsable, no, y mi mamá no le puedo ocultar nada. Y pues sí, ¿no? Mi mamá me dijo, ¿quieres probarlo? No, pues sí, me acuerdo que la famosa paloma, ¿no? Fue lo primero que tomé, ¿no? Enfrente de mi mamá y sabe rico, ¿no? Entonces en cada fiesta que íbamos con mi mamá, si mi mamá me dejaba tomar, era pues pedir una paloma, ¿no? Y tomármela enfrente de mi mamá. Pero pues hasta ahí parecía que era pues como responsable, ¿no? Era como bajo control, ¿no? Pero no fue así como que algo que atrajera como mi atención, porque en ese entonces pues no había situaciones que me orillaran a tomarlo como una salida, ¿no? Sí, claro. ¿En qué momento esa situación se tornó una salida? Cuando yo cumplí 18 años, en la época de la universidad, porque sucedió algo fuerte en mi familia. Cuando mis papás se pelean y empiezan a tener pues ruptura en la casa, no se separaron, no dejaron de vivir juntos hasta muchos años después, pero ya no había convivencia entre ellos. Sí, sí, sí. Pues yo en la universidad, yo estaba en el segundo semestre de la carrera, ¿no? Entonces, yo me refugié con mis amigos, ¿no? Sí, los más cercanos que podías tener en ese momento. Exactamente, entonces con mi círculo social, pues no estoy diciendo no que hayan sido los culpables, sí, ¿no? Sí, pero sí. El entorno en donde ellos venían de CCHs. Entonces en los CCHs pues es bien sabido, ¿no? Que se hacen sus fiestas y hay para menores alcohol y muchas otras cosas, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué a esta amiga, yo la quiero mucho, pero entiendo que también fue un área por la cual también entró el alcohol. Yo le contaba a ella, sabes que mis papás así, y así, y así, y ella me contaba, no, pues sabes que mis papás se separaron así, así, pero no te preocupes, vente, te invito a mi casa, ¿no? Y me empecé a quedar en su casa de ella, empecé a salir con mis amigos, el clásico, nos íbamos a
los lugares de esparcimiento que están cerca de las universidades generalmente son bares. O sea, Sí. ¿quién engañaba? Sí, en lugar de que haya papelerías ahí para que te ayuden a sacar algo rápido la impresión, bares. Bares. Me Bares. acuerdo que estaba él, con esto ya los que llegan a escuchar y son de Estado de México, porque soy de Estado de México, ubicarán de dónde, de qué facultad salí. Estaba el azul, el orange, el red, eran los 3 bares famosos de ahí cerca Wow. de mi facultad, todos de colores, ¿no? Entonces, era de cada viernes, sabido de viernes te vas a convivir con tus amigos. Al principio yo lo único que hacía era jugar billar, porque a mí me gustaba. Ajá. Mi papá cuando teníamos salidas familiares, a veces los domingos, mi papá nos llevaba y nos enseñaba a jugar billar, mi papá. Entonces, a mí me gustaba jugar billar. Entonces, por ahí también, fue que Entran, sí. me fue enganchando, ¿no? Yo decía, pues me voy con mis amigos, yo no tomo, Ujú. pero me voy a jugar billar con ellos. Y fíjate que, discúlpame que te interrumpa, Sí. pero fíjate que ahorita que como jóvenes, o sea, justo esa frase que acabas de decir, yo voy, pero yo no tomo. Exactamente. O sea, muchos, ¿y a cuántos jóvenes no he escuchado decir eso? Es que mis amigos no son cristianos y yo soy cristiano, pero voy nada más a acompañarlos, a estar con ellos, pero no voy a tomar. Pero sí influye mucho. sí influye, porque ahí donde viene el asunto. Yo comencé a beber no porque me gustara el sabor del alcohol, Ujú. o no porque dijera, ay, estoy tan deprimido y tan triste que aquí va a ser mi refugio. No, yo empecé a tomar por convivir. Yo empecé a ser bebedora social. Al principio nada más era de, pues para caerles bien a mis amigos, cuando me decían, pues cooperas, y mis amigos decían, no, porque ella no toma. Yo decía, sí les coopero, aunque sea 20 pesos, no, o sea, porque decías, pues sales con todos, ¿no? Al principio era pues así, ¿no? Y de repente, pues dale un trago, ¿no? Ah, pues sí, a ver, no, pues no sabe chido, no sabe feo. Pero no fue hasta que yo veía cómo es que ellos, al tomar y convivir entre ellos, pues como que, quieras o no, cuando no estás en un lugar así, no bebes con ellos, no hay una exclusión evidente, pero sí es así como que, pues tú no tomas, mejor me voy con ellos y platico, sí, ¿no? sí. Entonces yo por querer encajar, ¿por qué? Porque venía de la fractura de mi familia, en donde Sí. ya se había perdido mi estabilidad, o sea, todo en mi familia estaba desmoronando, y entonces, quieras o no, como joven, buscas un refugio, buscas una familia. He escuchado muchas frases o muchas personas que han dicho, es que mi familia yo la encontré en la universidad, no hablando de los amigos, ¿no? Hay amigos que se convierten en tu familia, yo no dudo de eso, pero creo que yo busqué eso en el momento equivocado, por eso me llevó a tomar decisiones equivocadas. Sí. Yo empecé a tratar de encajar con ellos, empecé a tratar de convivir con ellos, de que me aceptaran, y entonces empecé a pues tomar un traguito de cerveza. Nunca me llegué así al principio a poner como borracha, hasta que pues obviamente no, mis papás seguían viviendo en la misma casa, pero ya no se llevaban bien. Entonces cada vez que yo regresaba de la escuela eran gritos, eran peleas, eran que ya se dijeron, o era el clásico, tu mamá está hablando mal de tu papá, o tu papá estaba hablando mal de tu mamá, y tú ahí en medio, todos viviendo en la misma casa, no es sano. Entonces así como que me quiero ir de aquí. Sí, se convirtió como en un entorno ya feo, ¿no? Un entorno donde pasaste como esa parte de estar unidos, de estar en familia, justo porque había algo oculto. Pero cuando esto se revela, cuando se empieza a fracturar, viene ese ambiente donde ya no es, o sea, ya no vuelve a ser lo mismo. Sí, el que se haya perdido esa confianza entre los miembros de la familia hizo que prácticamente todos nos convirtiéramos en desconocidos. O sea, Sí. y digo todos porque yo lo veo actualmente, ¿no? Ya pasaron, 18 años desde que pasó eso, y todavía como familia, mis hermanos y yo y mis papás no hemos podido reconstruir esa relación entre todos, porque pues primero mi familia todavía sigue siendo restaurada. En mi caso, el Señor Jesús restauró mi corazón, pero mi familia, algunos todavía no conocen de Jesús, entonces es necesario eso, ¿no? Pero yo recuerdo que un día le dije a mi mejor amiga de la universidad, después de que se estaba poniendo más tóxica la cosa dentro de mi familia, porque eran gritos, eran reclamos, eres que tú, que yo, que tu papá, que tu mamá.
un día le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Estoy pensando salirme de mi casa. Wow. No sé qué hacer. Ella me decía, no, si quieres vente a quedar acá en mi casa, te vienes a vivir aquí conmigo, mi mamá no va a decir nada. Y cuando yo le comenté eso a mi mamá, me dijo mi mamá que no. Entonces dije, bueno. Entonces mi amiga me dijo, si quieres dile a tu mamá que te deje quedarte al menos un día, cualquier día que tú quieras aquí conmigo, porque yo sé lo pesado, me decía ella, yo sé lo pesado que es llegar a tu casa y vivir en ese ambiente, y sí, ya lo pasé. Y entonces la primera vez que planeamos que yo me iba a quedar en casa de mi amiga, yo le pedí algo. Curiosamente le dije, ¿sabes qué? Yo nunca me he puesto borracha. Nunca me he embriagado. Nunca me he embriagado. Y me da miedo ponerme mal en un lugar inseguro, como en un bar, en una fiesta, porque no sé qué puede llegar a pasar, ¿no? Y yo le dije a esta amiga, quiero ponerme borracha, pero quiero hacerlo en un lugar seguro. Como ves, si ahora que vamos a tu casa, pues tú que le sabes a esa onda, tú que sabes, porque me hablaba del cortal y el coltal y no sé qué, y yo decía, no sé nada, pero tú sí sabes, ¿no? Ajá. Le digo, ¿cómo ves si pues, lo hacemos en tu casa? Y me dijo, va. Y para eso ella invitó a 2 amigas suyas. No las conocía yo. El plan era ponerme borracha a mí. Yo así de... Obviamente, como digo, son decisiones que ahora piensas y dices, éramos jóvenes y tontos. Sí, totalmente. Entonces, yo de lo único que recuerdo de ese día fue que me dieron a tomar muchas cosas. No sé qué tomé, la verdad. Al siguiente día fue la parte de, realmente el tema es importante porque el alcohol realmente no es tu amigo, el alcohol no es la salida, no. Y a veces las personas que pensamos que son nuestros amigos realmente no son nuestros amigos. Wow. ¿Por qué? Porque al siguiente día, después de que me levanté y le decía es que me duele mucho mi cabeza, ella me dijo, bueno, pues su mamá me preparó unos chilaquiles. Por eso digo, ¿cómo es tan normalmente aceptado el alcoholismo? Sí. O sea, su mamá todavía, sabiendo lo que íbamos a hacer en su casa, me preparó unos chilaquiles al siguiente día. Me dijeron, ¿cómo te sientes? No, pues bien. Pero yo decía, es que yo sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Sí. Yo sabía que aunque pareciera que era normal y amoroso el trato que su mamá y mi amiga tenían, yo decía, es que no está bien. ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no me siento en un lugar seguro? ¿Por qué sé que lo que estoy haciendo está mal? Y que sé que esto es el inicio de algo de lo que me voy a arrepentir después. Wow. Pero... vuelvo a decir lo mismo, éramos jóvenes y tontos. Entonces, yo me acuerdo que lo único que hice fue decirle a mi amiga, ¿sabes qué? Ya me voy porque ya iban a ser las 4 de la tarde y ella vivía hasta Huixquilucan. Y yo vivía hasta pasando la casa de Tepoztlán, Estado de México. Entonces era de, ¿sabes qué? Me tengo que ir a mi casa. Yo iba en el camión, así, con la cabeza pegada a la ventana. Diciendo, no, el clásico, no lo vuelvo a hacer. Obviamente todos sabemos que esa frase no es cierta. Sí. El clásico, no lo vuelvo a hacer, estás mintiendo a ti mismo. Cuando pierdes el control. Después de haber perdido el control una vez, te es difícil recobrarlo. Sí. Entonces, después de eso, después de haber pasado esa línea delgada del propio límite que te pones a ti mismo, en donde decir yo no tomo gracias, al decir vamos a ver qué se siente, es difícil regresar. Entonces ya después de eso se me hizo fácil cuando íbamos a los bares de los viernes, los fines de semana antes de, pues terminando la semana de clases, era de, pues ahora sí me tomé una cerveza. Ahora sí, es que nos compramos para un Tonayan, el famosísimo Tonayan, las aguas locas, decían mis amigos de Naucalpan, las famosísimas aguas locas. Entonces ya no se te hacía nada. Era de, pues ya saben, amigos, es viernes y ahora dónde toca, cuál bar vamos, y empezaba. Lo peligroso empezó cuando en mi carrera existe un periodo en la carrera que se llaman prácticas, prácticas, en donde como biólogo sales a diferentes partes del país para ver los diferentes tipos de vegetación, que para ver unidades de manejo ambiental, que para ver X, Y, Z, ¿no? Y todos saben en la carrera de biología que es cuando hay oportunidad para que los jóvenes hagan sus fiestas locas. Sí. En los cuartos de hotel. Y entonces
pues ahí empezó, si ya empezaba a rebasar el límite, ahí es donde empezó el descontrol. ¿Por qué? Porque las prácticas profesionales no se esperaban tanto para aprender, sino para saber que el último día antes de regresar a la Ciudad de México tocaba fiesta loca. Ujú. Entonces, yo recuerdo que ahí es donde yo dije, esto ya no está chido, esto ya no lo estoy controlando, creo que esto no está bien, porque fueron de prácticas, fueron 2 años de la carrera, y durante 2 años fue alcohol, convivencia, empezar a pensar que era normal llegar ebria a casa de mis papás. Ujú. Y según tratar de esconder cuando llegaba tomada. Pero yo sé que mis papás se daban cuenta. A los papás nunca se les puede ocultar nada. Sí, ahí los papás tienen un buen ojo. Y ahora, por ejemplo, ¿qué hábitos empezaron a cambiar en tu vida, en tus relaciones, en tus emociones? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Pues, obviamente, como llegaba a veces alcoholizada a la casa, un viernes por la noche, pues algo de los hábitos que empezaron a cambiar fue empezar a mentir a mis padres, específicamente a mi mamá. O sea, yo rara vez le mentía a mi mamá. No era un hábito que tuviera, ¿no? Entonces, por miedo a que me viera y que de por sí ya se gritaban cosas en mi casa y que me gritaran a mí, pues empezar a mentir. O simplemente esconder cosas, ¿no? Uh-huh. El esconder cómo venía o el esconder lo que sentía, ¿no? Como la casa ya no era un lugar seguro donde podías ir a refugiarte, pues ya no tenías ese lugar en donde pudieras descansar, ¿no? Entonces, principalmente fue ocultar cosas en casa, mentir a mi mamá, y curiosamente, en esa época empecé a buscar también un noviecito. Uh-huh. Ahí otro paréntesis grandote. No es un tema fácil, pero ya es más sencillo contarlo. Uh-huh. Pero también entiendo que va anclado, porque yo siempre lo he dicho, una adicción no es el origen de algo, es simplemente la expresión o la manifestación de algo más profundo. Siempre es un dolor más profundo en el corazón de la persona, una necesidad, una falta de. Pero pues obviamente en todo ese lapso, yo empecé a buscar el sentirme amada, el sentirme querida, el sentirme, no sé, necesitada, valorada, no lo sé. Uh-huh, como entonces, especial. Entonces, en ese lapso en donde estaba desarrollando esa etapa de chupifiestas, y entonces me busqué un novio. Sí. Mala decisión. ¿Por qué? Porque alguna vez lo platicaba con una amiga, saludos Anaí, que muchas de las cosas malas que nos pasan, a veces sí es por la maldad de otras personas, pero otras ocasiones es por las malas decisiones que tomamos. Sí. No les podemos echar la culpa a nuestros papás, a nuestro entorno, no. Mijito, aquí las cosas como son. O sea, real. Cada quien aceptemos las consecuencias de nuestras decisiones y que sepamos que hay un versículo en la Biblia que la primera vez que lo leí dije, sí es cierto, Señor. Y lo tengo como, dice la Biblia, no me acuerdo qué versículo es exactamente, pero dice que las personas echan a perder su vida y luego le echan la culpa a Dios. Wow. Entonces, eso es muy fuerte porque es real, es verdadero. Sí. Entonces, yo enojada con la vida, enojada con Dios y diciéndole, ¿dónde estabas cuando a mí me pasó esto? Y yo decir, ahora yo voy a controlar esto, me hizo buscar un noviecito. Y realmente yo me acuerdo porque era de empezar a buscar a quién me gusta, quién me gusta, ¿no? Sí. Y me acuerdo que este noviecito yo lo conocí en una fiesta, en casa de unos amigos, en donde obviamente también hubo alcohol. Mi mamá tiene una casa en Morelos, ¿quién jala? Fin de semana, alcohol. Sí, todos ahí con el plan. Y entonces con mi mamá ya estaba acostumbrada a que de cuando en cuando yo tuviera salidas. A mi mamá no se le hizo raro que yo le dijera, tengo práctica de campo. Obviamente no era una práctica de campo. Sí, la mentira ahí otra vez. Mentiras.
Entonces, ahí yo me acuerdo que me fui a esa fiesta con toda la intención de buscar acercarme a este muchachito que ya me había gustado. Uh-huh. Ahí algo muy importante, y eso es algo que aprendí años después, el chico que realmente te quiera, mi mamá dice, el que quiera azul celeste que le cueste. Entonces, ¿cuál fue mi primer error ahí? El yo buscar al chico. ¿Por qué? Porque algo he aprendido. Cuando un chico realmente te quiere, él te busca. No lo busques tú. O sea, chicas, hay una frase que entre mi esposo y yo usamos cuando estamos platicando con jóvenes. Quiérete 5 pesos, príncipe. Quiérete 5 pesos, princesa. ¿Por qué? Porque realmente tienes que saber cuánto vales. Entonces, sí. Mi primer error ahí fue buscar yo a un chico. Y, sinceramente, chicas, y lo saben, las chicas somos muy inteligentes. Y cuando tienes al Señor, somos muy calculadoras. Oh, por Dios. Tirando factos. Sí, así que no, apenas decir, no. Entonces, pues yo hacía lo posible para pues coincidir con el chavo o buscarlo, saber cosas de él hasta que llegamos, como que el punto culminante fue esa fiesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos nos quedamos en una misma habitación, chicos y chicas, cada quien en un espacio, pero curiosamente, da la casualidad que él y yo nos quedamos en camas continuas. Yo me quedé en el hotel arriba y él de abajo, ¿no? Y pues total, terminamos como que acercándonos en esa fiesta y todo, uh-huh. ¿no? Y terminando esa fiesta, pues terminamos así como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Sí o no? Sí, sí, tal? sí. ¿Qué tal? Obviamente, en un ambiente universitario en donde ya hay alcohol, en donde ya hay libertinaje, en donde ya todo el mundo sabe que a una fiesta vas a ver qué te encuentras y a ver qué sacas y a ver qué ganas. Sí. Hablando en todos los aspectos, ¿no? A ver quién se deja. Entonces, me acuerdo que la intención de ese chico era, ya años después me lo confesó, también buscar un refugio. Cuando tú estás en esos ambientes, curiosamente, las personas que están en entornos con alcohol, siempre hay una carencia de algo. Uh-huh. Hay una carencia de algo. El alcohol es como que la máscara, la manifestación, siempre hay algo más profundo. Él también venía de una familia fracturada. Su papá lo golpeaba cuando era pequeño. Y curiosamente él había venido de relaciones en donde las chicas, sus novias lo habían engañado con otras chicas. Entonces uh-huh. venía muy desvalorizado también él. Entonces el encontrar que una chica se interesaba en él, pues eso también le subía el ánimo. No era que me quisiera, simplemente estaba encontrando el valor que otras chicas no le habían dado. Sí, como llenar ese vacío, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que buscas llenar. Exacto. Con cosas que parecen agradables o que a lo mejor sí son agradables por un momento, pero después vienen las consecuencias y viene el peso fuerte, ¿no? Y algo interesante es que el chico también, pues obviamente en la carrera de biología era muy difícil que encontraras una persona que no tomara. Uh-huh. O sea, si no tomaba era así como que, ay, religioso, ay, no sé qué, el raro, ¿no? Sí. Entonces la mayoría de los que estábamos en la carrera tomábamos, entonces él también tomaba. Entonces íbamos a fiestas, ya que fuimos novios, íbamos a fiestas, tomábamos. Íbamos a prácticas de campo y en la fiesta tomábamos. En su casa invitaba a sus amigos y tomábamos. Él era baterista de una banda de metal, íbamos a la fiesta del toquín y tomábamos. Uh-huh. O sea, en todos lados ya había alcohol. Sí. Tomamos. Ay, perdón. Y entonces, pues obviamente, en un entorno universitario, a mí no me engañan, dice mamá, cuando tú vas por la leche de regreso con el queso, en el ambiente universitario en un total descontrol, hay de todo. Sí. Hay alcohol, hay drogas, hay promiscuidad, hay muchas cosas. Y no solamente entre alumnos, a veces entre profesores y alumnos. Sí. A veces entre profesores también. Pero realmente el ambiente universitario es un ambiente donde hay mucho descontrol. No sé lo que me asuste, yo lo viví. Pero sí, yo cuando platico con chicos les digo, mis respetos, si tú estás en la universidad y no has dejado que tus amigos te
te presionen para hacer algo que tú no quieres. O sea, eso habla de mucho carácter, habla de mucha integridad, lo cual muchas personas carecen en estos tiempos. O sea, nunca accedas a hacer algo que tú no quieres solamente por agradar o por encajar o por tener miedo de que te hagan a un lado. ¿Por qué? Porque las personas, tus compañeros de la universidad, van a pasar. Saliendo de la carrera ya no van a estar ahí. Tus compañeros de la universidad, cada quien va a tomar un camino. Y las decisiones que tú llegues a tomar pensando que en la universidad ellos van a aceptarte o incluirte en su círculo, te vas a arrepentir cuando te des cuenta que esas decisiones destruyeron tu vida. Yo, por el entorno en el que me empecé a desarrollar, yo perdí oportunidades de beca, oportunidades de trabajar en otros laboratorios de investigación o de poder aspirar a una beca al extranjero, a un intercambio. Así es, y eso es algo que comento mucho, la parte de irme de fiesta con mis amigos, el tener un novicito también y de repente irme también a fiestas con él, y empecé a tener problemas con mi mamá, cuando ya mi mamá ya fue la persona que se quedó en casa, papá se fue. Empecé a perderle respeto a mis padres, el decir, ¿cómo tú osas el decirme que tengo que hacer algo cuando tú no pudiste hacer eso con tu propia vida? O sea, Wow. ve el desastre de vida que tienes, no vengas a decirme que arregle mi vida si tú arreglas la tuya, ¿no? O sea, a ese grado yo llegué de insolencia con mis padres. Sí. O sea, pero ya era parte de todo lo que había adentro. Obviamente, sí, ¿no? El alcohol estaba presente. Uh-huh. Pero como digo, el alcohol es una respuesta al dolor profundo. Y sí, cualquier otra sustancia. Uh-huh. O sea, realmente yo me acuerdo que cuando yo tomaba, simplemente, pues el alcohol te desinhibe. Y cualquier otra sustancia, ¿no? Inhibe como el sentido común. Y te da una sensación de falsa felicidad. Pero es una felicidad momentánea. Y por el buscar permanecer en ese estado de felicidad, sigues escalando en el consumo de la sustancia, en este caso del alcohol, ¿no? Yo me acuerdo, me acuerdo, esa, a pesar de que estaba ebria, muy ebria, tengo muy presente esa imagen en mi cabeza. Estábamos todos nuestros compañeros. Fue la última práctica de campo de la carrera, entonces tenía que ser una mega fiesta con mucho alcohol. Me acuerdo que en esa fiesta hasta hubo profesores que estaban con nosotros tomando y que estaban también poniendo dinero para que estuviéramos todos poniéndonos ebrios, pero todos nos pusimos ebrios. No hubiera ni uno solo que no estuviera en esa fiesta que no estuviera ebrio. Y me acuerdo que se acabó lo que ya se tenía en la mesa, no se acabó el alcohol. Entonces, ebria, me acuerdo que ebria, yo dije, ya no hay aquí. Me acuerdo que me fui al refrigerador de ese lugar, abrí el refrigerador, había una botella de tequila, así, tequila, enorme. Y lo único que hice fue agarrar la botella de tequila, agarrarla del cuello y empinármela. O sea, ahí fue donde yo dije, ya perdí el control. Wow. Yo ya perdí el control de esto. O sea, estás en un entorno en donde es normal, donde todos están ebrios, donde a nadie se te dice, ay, es que tienes un problema con el alcohol. Realmente en el entorno en el que me movía, nadie decía que teníamos un problema con el alcohol porque era normal. Sí. Era normal para todos vernos así. Sí. Entonces, ahí fue donde yo dije, está mal, pero sinceramente, ahí no me detuve. Momentos en donde te vas a la fiesta para convivir, en donde te vas con ciertas personas para socializar y consumes lo que ellos consumen para sentirte aceptado y te das cuenta que cuando volteas ya no tienes nada de eso y cuando realmente necesitas a alguien, nadie está ahí. Nadie está ahí. Sí. Nadie, o sea... Como que caes en la realidad, ¿no? De que solamente estás tú solo, o sea, contra el problema, que realmente, como lo decías, las personas o el ambiente con el que a lo mejor tomabas o ibas a esas fiestas, pues estaban igual de solos. Exactamente. O sea, como que todos tenían el mismo problema y me sorprende mucho porque sí es real que a lo mejor uno reconoce que ya no está bien lo que está haciendo o que ya se le está saliendo de las manos, pero no para. Sí, no paras. Yo creo que por gracia de Dios pude parar, porque yo creo que no hubiera parado. Si yo
si mi universidad hubiera estado cerca de mi casa, yo probablemente hubiera seguido yendo a los bares a convivir con algún otro chico o chica de los que conocía. Pero como en mi casa no sabían que yo ya tomaba, se lo imaginaban, pero nunca me lo dijeron abiertamente, sí. Yo no podía hacer eso en mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me recluí en mi habitación. Entonces fue la parte de... El problema está aquí adentro, por eso digo, no es la sustancia. Entonces, esa adicción, ese comportamiento adictivo se cambió por otra cosa. Yo me empecé a refugiar en las redes. Uh-huh. En ese tiempo empezaba a salir el Facebook. Entonces, scrollear. En ese tiempo estaban los jueguitos, había videojuegos en Facebook para ganar monedas y cosas así, piratas, sí. de los mafiosos y no sé qué. Yo me lo pasaba jugando videojuegos. Sí. Y luego empezar a ver videos. Y luego empezar a ver YouTube. Y de repente, cuando estás metido en internet tantas horas, tanto tiempo, pues te vas metiendo a lugares donde no debes. Y empiezas a ver cosas que no debes. Cosas que te empiezan a trastornar aquí. Uh-huh. Entonces, del alcohol brinqué a otra adicción que fueron las redes, ¿no? Sí. Fue las redes. Para aquel que diga que ustedes controlan las redes. Las redes también. Las redes y las redes. Déjame decirte que no. Ojito ahí. Las redes sí son un problema, ¿eh? Y sí. Si tú no te has dado cuenta en donde tienes que estar revisando el celular a cada 5 o 10 minutos y te pones así nervioso cuando piensas que ya perdiste el celular, esa es una señal de que tienes una adicción, déjame decírtelo. Sí, aunque no lo quieras aceptar. Ajá, y está comprobado científicamente que el scroll provoca cierta actividad cerebral que se parece a la liberación de dopamina. Entonces sí, las redes son una trampa. Ok. Y ahora quiero hacer una dinámica rápida contigo, uh-huh. Y es sobre mito o verdad. Okay. Bien, se sabe que en México hay muchas cosas que la gente dice que es real o que la gente dice que es mentira, pero como opinión personal y desde tu experiencia, puedes decirme si es mito o verdad cualquiera de las siguientes frases que te voy a decir a continuación, ¿ok? Dice, yo controlo cuánto tomo. Mito. Totalmente mito. El alcohol ayuda a olvidar problemas. Mito. Todos los jóvenes toman. No, mito. No todos los jóvenes toman. Ok. ¿Necesitas alcohol para divertirte? Mito, no necesitas alcohol para divertirte. ¿Puedes amar a Dios y aún así luchar con adicciones? Sí, es una realidad. Puedes amar a Dios y luchar con adicciones. Eso es totalmente verdad. Ok, quisieras como argumentar un poquito ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo que yo decía, la adicción, la sustancia es una representación o una respuesta de lo que está más profundo. O sea, realmente el refugiarte en una sustancia es la respuesta de un vacío, una soledad, uh-huh. Una herida que tiene que ser tratada con Dios, simplemente que... por mucho tiempo te acostumbraste a que la salida falsa era la sustancia, pero sí puedes amar a Dios y estar en el proceso de restauración. Sí, totalmente. Uh-huh. Creo que sí es una parte también esencial de que, incluso como ya cristianos, uh-huh. Muchas veces pues tendemos a descuidar nuestras relaciones con Dios y tendemos a caer en tentaciones. Uh-huh. Pero ahí es cuando viene como esa parte de volver a ser restaurados, uh-huh. ¿No? Una de las consecuencias reales que a lo mejor provoca este tipo de sustancias, como es el alcohol, y que después nos lleva o desencadena a tomar malas decisiones, a lo mejor las áreas que tocan, o donde aterriza más el problema y se vuelve consecuencia y empieza el problema, son las relaciones, lo que me comentabas con la familia, con el círculo cercano como padres, hermanos, tíos. También que empieza a haber ansiedad o depresión en el corazón, y eso es un tema que, o sea, que sí es muy importante tratar en los jóvenes, en los adolescentes, y que es muy presente en estos tiempos. La vergüenza de cuando, pues, obviamente, decías, ocultaba, ¿no? Trataba de ocultar cuando llegaba borracha a la casa. Y una frase que se me quedó mucho del primer episodio también, es de que lo oculto siempre es pecado, o sea, siempre es pecado, o sea, ¿por qué? Sí. Porque lo oculto no está bien, porque si está oculto, o sea,
¿Por qué lo ocultas, no? Exactamente. También la pérdida de identidad. Decisiones impulsivas, decisiones que nos hacen caer, en lugar de ir para arriba, darnos hacia abajo fuerte emocionalmente y físicamente también. Sí. Los riesgos físicos que decíamos, exponernos a otras cosas. Hemos visto también que varios accidentes, o sea, en México se han dado varias noticias de accidentes que han sido provocados por el uso de sustancias alcohólicas, de drogas, tabaco. También que ponemos, viene esa soledad a nosotros. Sí. Viene cuando está el problema, viene la soledad de decir, pues ya perdí mi círculo más cercano, que es la familia, mi círculo de amistades, ahora incluso sentirse perdido uno mismo, y es cuando la soledad entra y empieza a ver como esa dependencia a otras cosas. Comentabas, la dependencia a redes sociales, la dependencia a páginas web, la dependencia a estar viendo, no sé, lo que se comenta, lo que se ve en redes, y dentro de esas consecuencias, ¿qué sientes que fue lo más difícil de esa etapa? O sea, lo más difícil de poder, o de estar más bien dentro de esa etapa. Lo más difícil en esa etapa fue la soledad. La soledad, porque experimenté lo que es estar sola, pero completamente sola. Después de que terminé esta relación, creo yo que sin querer entré a un síndrome de abstinencia, porque ya no tomaba. Sí. Entonces, cuando tú entras en un síndrome de abstinencia, pues viene la ansiedad, el estrés, viene la parte de todo eso que ocultaba el alcohol o la dependencia de la sustancia que te provocaba. Yo lo viví en mi habitación. Y pues vino el como te decía, ¿no? El poder, esa sustancia, cambiarlo por otra adicción, ¿no? Cambiarlo por otra cosa. Pero aún así, obviamente, como el alcohol provoca algo sistémico, pues no provocaba la administración de redes. Entonces empezaron los problemas psicológicos. Sí. Empezaron los problemas de ansiedad, empezaron los problemas de depresión, empezaron los pensamientos de menosprecio hacia mi vida, de no valgo, no sirvo, como está documentado, y eso porque me llena mucho también de ese material. Entonces, una de las cuestiones que mencionan es que se desarrollan ciertas conductas adictivas, que precisamente pierdes la parte de la identidad porque no sé cómo me veían mi mamá y mis hermanos, pero dice mi mamá que me veía muy mal. Y entonces dice mi mamá que lo único que iba a hacer antes de irse a trabajar ella, iba a ver a mi cuarto a ver si estaba yo durmiendo y si todavía respiraba yo. Sí, mamá, yo no sabía cómo ayudarte. Wow. Yo no sabía qué hacer por ti. Yo nomás le decía a Dios que te ayudara porque yo no sabía qué hacer contigo. Y mi mamá decía, yo no sé cómo ayudarte. Entonces, el problema fue cuando empecé a escuchar voces. Yo empecé a escuchar voces, primero voces que se reían, que se burlaban de mí. Voces que me decían, es que no vales nada. Wow. O sea, voces que me decían, él no va a venir por ti. O sea, él no va a venir a pedirte perdón. Él no va a venir a buscarte porque nunca te quiso. O sea, voces que me hacían sentir mal, me hacían sentir menos, la parte de... Y todo lo que hiciste por ellos, hablando de mis amigos, o los que decía yo que eran mis amigos, y esta persona, nada valió. Sí, tú lo diste todo y ellos no dieron nada, ¿no? Y ¿y qué te queda? No están tus padres, no están tus hermanos, no está el que era tu novio, no están los que dijeron que eran tus amigos. Estás sola. O sea, la voz era, estás sola. Y luego empezó a venir, la voz empezó a decir, ¿y por qué no simplemente desapareces? Wow. Ahí cuando empezó a dar miedo. Sí. Porque la voz no se callaba. O sea, al principio yo decía, son mis pensamientos. No, pero es que esa voz parecía tener vida propia. O sea, yo decía, es que eso no lo estoy pensando yo. Entonces, algo que empecé yo a hacer era irme a bañar. Cuando la voz empezaba a irme a bañar,
y tranquilizarme. El bañarme me tranquilizaba, se callaba la voz y ya, no, me ponía a hacer otra cosa, distraía mi mente en algo y ya, la voz se iba, ¿no? Pero hubo una noche en que la voz no se fue. Uh-huh. Y empezó a hablar más fuerte. Ya termina con tu vida, ya muérete. Wow. Ya se hizo más intensa. Se hizo más intensa y era con la intención de que terminara ya con mi vida. Entonces yo empecé a llorar, empecé a tener miedo. Me fui a bañar, me acuerdo que eran como las 2, 3 de la madrugada. Me fui a bañar con agua fría porque yo dije, no, es que no. O sea, esta voz no me puede controlar a mí, yo tengo que controlarla porque esta voz no es real. Sí. No es real y tengo que controlar esto, ¿no? Entonces me fui a bañar con agua fría. El problema fue que esta vez la voz no se cayó. No se cayó desde ya, muérete, ya no vale nada, ya termina con tu vida. Uh-huh. Nadie va a venir a buscarte, nadie va a saber siquiera si estás aquí. Y salí de bañarme, todavía con el cabello escurriendo, ni siquiera me sequé bien porque, o sea, estaba alterada, estaba en un ataque, yo creo que de ansiedad, no sé, estaba mal. Y me salí de la regadera, pero ya era tan fuerte la depresión en la que había entrado que mi cuarto parecía como un cuarto donde vive un indigente, literal. Estaba la cama, el colchón, había ropa limpia y ropa sucia revuelta. Uh-huh. Estaba el escritorio con la computadora, era una laptop la que yo tenía. Había platos limpios, platos sucios, comida seca, sucia. Uh-huh. En el piso había pelusas, cabellos, tierra, zapatos botados, y en el suelo había como una colchoneta en donde yo me dormía. Yo me dormía en el suelo porque me sentía tan mal, me sentía tan poco valiosa, me sentía tan sucia, me sentía tan basura, así literal, basura. Uh-huh. Tan mal que yo no me sentía digna siquiera de dormirme en mi propia cama. Wow. Sí, llegué a dormirme en el suelo también, aunque estaba esa colchoneta así. Y ese día que llegué a mi cuarto ya toda mojada, yo lo único que hice fue agarrar una cobija, envolverme como taquito y acostarme en el suelo. Uh-huh. Y llorar porque la voz era fuerte y estaba ahí, no se iba. Yo empecé a llorar y lo único que pensé fue, ya me volví loca. O sea, ya Uh-huh. me volví loca, ya hasta aquí llegué. Y luego fue bien chistoso porque vino como un recuerdo, como esas memorias de cuando estás en un momento. Mucha gente dice que eso lo ven cuando están a punto de morir, ¿no? Yo creo que fue lo que me pasó, porque yo decía, es que ya fui, ya Uh-huh. no sé qué va a hacer de mi mente, voy a olvidar quién soy, no sé, me voy a ir. Y de repente como un flashazo vino un recuerdo de mi infancia. Mi familia son católicos, ¿no? Pero hay algo cierto. Cuando el corazón de la persona busca a Dios, Dios responde. Mi mamá, cuando éramos pequeños, mi mamá nos hincaba antes de dormir y nos decía, vamos a rezar el Padre Nuestro. Y mi mamá siempre nos decía, cuando estén en problemas, pídenle ayuda a Dios, porque Dios siempre les va a responder. Fue algo que siempre mi mamá nos enseñó a nosotros. Entonces, en ese punto, cuando yo estaba llorando, vino como un recuerdo, así un flashazo. De cuando estén en problemas, busquen, pídanle a Dios, así, pídanle a Dios, porque Dios siempre los va a ayudar. Y yo me acuerdo que llorando, o sea, con la voz entrecortada, me acuerdo que volteé al techo de mi cuarto. Precisamente también era blanco como que. Y me acuerdo que llorando entre lágrimas como un bebé, yo nunca había llorado tanto en mi vida, neta, nunca he llorado tanto en mi vida así como esa vez. Y yo le dije, Dios, si es verdad que tú existes y estás ahí, ayúdame. Porque si tú no me ayudas, yo me voy a morir. O sea, yo me voy a morir. Uh-huh. Si tú no me ayudas, yo me voy a morir. Y seguí llorando. O sea, seguí llorando. Yo no me acuerdo en qué momento me quedé dormida. Pero me quedé dormida en el suelo llorando. Así, acostada como gusanito, como taquito. Uh-huh. Y
Y yo siempre digo, hay un versículo en la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. La gente no sabe lo que es clamar. Es alguna conversación que hemos tenido mi esposo y yo. Curiosamente los dos tuvimos una situación de conocer a Dios en un momento de clamor real. Y neta, yo puedo decir que ese punto de mi vida yo clamé. Yo clamé sin conocer a Dios, sin saber si quieres existía, después de haber blasfemado tantas veces de, ay, es que ¿dónde estuviste? Y déjenme decirles que en la universidad nosotros nos burlábamos de un amigo cristiano y que lamentablemente hicimos que en medio de su congregación se levantara y que dijera, yo no creo en Dios, yo creo en Darwin y en la evolución. Entonces, yo sé la presión en la que se pueden enfrentar los chicos que están en la universidad. La universidad es un ambiente muy pesado para los cristianos. Y porque yo fui una de las que hacían bullying a los cristianos. Sí, lo siento. Pero, pues así como a Pablo, ¿no? Sí. Yo era de los que los perseguía y ahora heme aquí. Sí, sí. Entonces, me acuerdo que me quedé dormida. Y paréntesis, la ventana de mi cuarto, que era un poco más grande que esta, y la puerta de mi cuarto la ventana tenía un edredón, porque era el lugar donde entraba más luz. Entonces yo le puse un edredón para que no entrara luz. Y la puerta le puse una cobija oscura para que no entrara luz. Porque yo detestaba la luz. Acuérdense que yo me la pasaba viviendo de noche y cuando amanecía yo me dormía. Sí. Entonces, Al revés la vida. Entonces, yo no puedo dormir con luz. Entonces tiene que estar todo así como que totalmente oscuridad para que pueda descansar. Entonces yo ya no soportaba la luz del sol, como los vampiros. Entonces puse la cobija y el edredón. Y al siguiente día, después de haberme acostado llorando en el piso, de escuchar esas voces hasta que me cansé, en mi cuarto no entraba luz. Yo no me despertaba de día. Yo estaba en el piso de mi cuarto y de repente, así como cuando entra un rayito de luz por la ventana y te dan los ojos y te despierta, así me desperté. Wow. Una luz me despertó. Entonces yo abrí los ojos, abrí este ojo nada más, me acuerdo todavía. Y primero fue el shock de un momento, ¿por qué hay luz en mi cuarto? Y luego pensé, se metieron a robar. Y luego pensé, estoy sola en la casa. Mi mamá no está, mi hermano no está. Y dije, oh por Dios, me confundieron con una bolsa de basura. Ok, eso es bueno. O sea, todo eso lo pensé en segundos. Y dije, ¿cómo hago para rodarme a la puerta? Salirme corriendo y pedir ayuda a los vecinos. Y todo esto pasó en segundos. Y en ese momento, cuando estaba a punto de rodarme hacia la puerta para ir a pedir ayuda, una voz me habló. Pero no era como las voces que yo escuchaba aquí. Era como aquí. Las voces que yo escuché días anteriores eran aquí. Aquí como pensamientos, pero no míos. Pensamientos, pero no míos. No sé cómo explicarlo. Pero esa voz que me habló, esa voz me habló aquí. Porque yo recuerdo muy bien la sensación que tuve. Yo tuve la sensación de que algo estaba haciendo eco dentro de mí, así como cuando te sientes al lado de una bocinota. Sí. Y que está adentro. Boom. Sí. Yo escuché ese eco. Era un eco, pero horrible, fuertísimo. Aquí adentro. Yo jamás voy a olvidar esa sensación. Yo sentí que me partí en dos. Wow. Y hasta que yo leí la Biblia encontré esa misma sensación. La Biblia habla que en Éxodo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y el Señor les habla en ese monte. En la cima del monte el Señor se presentaba como fuego y ahí subía Moisés a hablar con Dios. Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel llegó a ese lugar y escucharon la voz de Dios desde la cima de ese cerro, de esa montaña, dicen ellos, está escrito en la Biblia, que la voz de Dios era como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de trompeta. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel tuvo miedo. Wow. Dice, es que la voz de Dios se nos hace terrorífica.
y le dijeron a Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios, tú habla con él y luego nos dices qué te dijo Dios, porque dice la Biblia que la voz de Dios era terrorífica. Yo cuando leí eso, yo dije, eso me pasó a mí. Ajá. ¿Por qué? Yo lo explico así. Yo no conocía a Dios. Escuchar la voz de Dios cuando no le conoces, cuando, como dice la Biblia, estás muerto en tus delitos y pecados. La Biblia dice que tú no puedes permanecer delante de Dios y estar vivo porque en ti hay pecado. Uh-huh. Y yo me acuerdo cuando esa voz me habló, o sea, fue horrible. Es lo más terrorífico que he escuchado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque, obviamente, todas las cosas que había hecho mal. Todo, o sea, todo lo había hecho mal. Sí. Y la voz me dijo lo siguiente. Cuando dice mi esposo, obviamente no suena muy bíblico, ¿no? Pero todo cómo se desarrolló, sabemos que esto, pues, tuvo que haber sido Dios. La voz me dijo, eso que tú buscas, tú lo vas a encontrar. ¿Qué era lo que yo estaba buscando? Lo mencioné hace rato. Que lo que yo decía, lo que yo pensara y lo que decía, lo que pensaba y lo que hacía fueran uno mismo. Yo hasta años después supe que eso se le llama integridad. Uh-huh. Que lo que dices, lo que haces y lo que piensas son uno mismo. A eso se le llama integridad. Porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son uno. Uh-huh. Entonces, yo sabía lo que se refería a esa voz. Eso es lo que tú buscas, lo vas a encontrar. Pero primero lo tienes que aprender para irlo a enseñar. Y mientras la voz hablaba, así... O sea, no hay sonido en la tierra que pueda equipararse con esa sensación y ese ruido de esa voz. Literalmente, así lo describe la Biblia, como el estruendo de muchas aguas. Así es la voz de Dios. Así se escucha fuertísimo, no sé. Y cuando la voz hablaba, el cuarto se iluminó más. Entonces yo no podía levantar la cara. Y entonces yo empecé a llorar y dije, ya me volví loca. Y empecé a llorar, pero no podía levantar la cara. Yo estaba así. Y cuando la voz me dijo sobre lo que tú buscas, me senté. Y luego empezó a hablar más, empezó a iluminar el cuarto. Yo no podía levantar la cara. Lo único que hice fue taparme el rostro y empezar a llorar. Sí. Y empezar a llorar. Y empezar a llorar. Y cuando la voz ya no dijo nada más, se apagó la luz. Y entonces levanté la cara y dije, ya me volví loca. No, ya me volví loca. Ya me volví loca. Y yo no supe qué pasó conmigo. O sea, no identifiqué qué es lo que había pasado hasta años después. Porque déjame decirte que yo llevaba en depresión 6 meses o un poquito más. Tenía pensamientos de suicidio, ansiedad, escuchaba voces. Sí. Y de un momento a otro me levanté. Era sábado, porque bajé a la cocina, bajé al comedor con mi mamá y hasta me preguntaron, ¿tú qué haces despierta en la mañana? Uh-huh. Se sorprendieron ¿Qué de haces que despierta ahí en el día? Y me acuerdo que lo primero que les dije fue, tengo que hacer algo, voy a buscar cursos en internet, tengo que hacer algo. Y me metí a buscar cursos en línea para meterme a algún curso en SEO o algo, no sé. Y yo no fui consciente de lo que me sucedió hasta años después. ¿Quién hubiera podido quitar la ansiedad, el estrés, la depresión, los pensamientos de suicidio, todo eso en un momento para volverme a poner en sí, volverme a poner en cordura a mí, para decir, tengo que hacer algo, vamos a buscar cursos, vamos a buscar qué hacer? Sí. Hay otra historia semejante a esa. Sucede en la Biblia cuando Jesús se encuentra con el Gadareno. Dice la Biblia que el Gadareno vivía en los sepulcros, que lo tenían atado con cadenas. Y yo a veces comprendo al Gadareno. Qué tan atormentado debía haber estado para estar así. Yo te entiendo. Pero le pasó lo mismo que a mí. Fue Jesús mismo. Sí. O sea, el único que fue hasta donde nosotros estábamos fue Jesús. Wow. O sea que ahí en ese momento
tú, ahora que ya conoces de Dios y que ya has experimentado más veces la voz de Dios, el Espíritu Santo, o sea, ¿crees fielmente que fue la primera vez que se te presentó Dios mismo para decirte, o sea, de que levántate, o sea, levántate así como Lázaro, ¿no? Sí, porque hay muchas historias en la Biblia parecidas, porque habla el encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesús, que fue una luz. Sí. Que hizo que cayera al suelo. Ojo, jamás hablan de un caballo en la Biblia. Chécalo. Una luz. Y que Saulo cayó al suelo y le habló el Señor. O la vez que Moisés, el Señor pasó con su gloria delante de Moisés y le dijo el Señor, no te voy a dejar que veas mi rostro, porque el que me vea morirá. Y las veces que los profetas han hablado de cuando se encuentran con la presencia del Señor y no pueden levantar el rostro hasta que el Señor los toca o algo pasa. O sea, yo experimenté el estar delante de la presencia de Dios y no morir. Sí. No morir. Sí, eso sí. O sea, puede haber muerto. Sí. Morí. Porque el Señor tuvo misericordia. Wow. Qué fuerte y qué glorioso. Tuvo misericordia. Oye, Nan, ¿y crees que en ese momento fue el punto de partida para que comenzaras a buscar a Dios, para que te empezaras a empapar de Dios o a buscar esa salida de ya basta? O sea, ya basta de tener una vida así, de sentirme así. ¿Crees que ese momento fue el punto de partida para que dijeras y buscaras esa salida en Dios? Fue una parte importante, pero la verdad, ahí no empecé a buscar a Dios. O sea, aún así. Aún así, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no sabía lo que me había pasado. Sí. Entonces, pues yo seguí con mi vida, empezar a buscar cursos. Me metí a un grupo de política en mi pueblo, con un grupo de jóvenes. Estábamos ahí ayudando a informar a la gente para las elecciones del 2012, porque cambiaba la forma de votar. Entonces estábamos metidos en los meetings y todo. Pero cuando Dios te busca, te busca. Entonces Dios no se da por vencido. Entonces, sí, fue un encuentro muy real con Dios, pero yo no sabía realmente lo que me había pasado. Entonces, curiosamente, en un meeting político, con un grupo de comerciantes, iba a llegar un candidato y con ese candidato venía un chico. Un chico que hasta después yo supe que era guitarrista en un grupo de alabanza en una congregación cristiana. Yo cuento desde mi ángulo y luego comento lo que pasó desde su ángulo. Yo subí porque mi intención en ese meeting, que era en un segundo piso, era presentar un proyecto de educación ambiental. Yo ya había llevado un proyecto de ferias ambientales en mi pueblo durante 3 años, en donde había hecho un vínculo con el Politécnico en la UNAM para que fueran a mi pueblo y presentaran durante un día conferencias de educación ambiental y pusieran sus stands y vendieran cositas y así, ¿no? Yo lo hice durante 3 años en ese lugar como asesora de la Comisión de Ecología con el regidor de ese lugar. Entonces mi plan era pues volver a presentar el proyecto, no importaba quién quedara en esta administración. Y yo a eso iba. Pero este chico dice que siempre le gustó la política y dice que el Señor le dijo, eso es lo que me contó él, que el Señor lo movió a que se metiera con ese candidato. Él no sabía por qué, dijo, bueno. Y luego dice que ese día, que cuando subió con el candidato, que el Señor, cuando pasó enfrente de mí el candidato y él, el Señor le dijo, ¿ya la viste? Y que me volteó a ver. Y él le dijo, sí, háblale de mí. Wow. Y entonces nos quedamos así como, estaba como un barandal, y él estaba como a unos 2 metros de mí. Yo nada más veía cómo se asomaba entre la gente y se me quedaba viendo. Entonces para mí fue foquito rojo de, oh por Dios, peligro, peligro. Y yo lo que hice fue, ok, ya nada más presento el proyecto y me voy. Ajá. Y otra vez se me quedaba viendo otra vez y volteaba y volteaba. Y yo dije, ay no. Para ese entonces yo ya estaba practicando artes marciales mixtas. Entonces ya sentía un poco más de confianza para poder defenderme, sí, en dado caso que se volviera a repetir algún episodio feo en mi vida. Entonces,
presenté mi proyecto rápido y dije, bueno, pues me tengo que ir, mucho gusto y bye bye, ¿no? Entonces me salí corriendo porque yo dije, esto no es seguro, este chico me está viendo mucho. Me bajé y se baja detrás de mí. Yo, no puede ser. Entonces lo que hice fue agarrar mis llaves y ponérmelas en los nudillos. Oye, tú, me dice, y yo volteo. Oye, que no sé qué, que tu proyecto muy interesante. Nos podemos ver mañana para que me presentes tu proyecto, es que es muy interesante, lo puedo presentar al candidato. Y dije, ok. Siguiente día lo vi y le presenté el proyecto y me dice, mira, la verdad es que no es que yo quiera ver tu proyecto. Me dice, la verdad es que yo te quiero hablar de Dios. Y me empecé a reír. Le dije, tú y tu Dios se van mucho a la... Recordemos que no conocía a Dios. Sí. Bueno, ya. Nos podemos volver a ver mañana, pero ahora sí, ¿me presentas tu proyecto bien? Lo que no me dijiste, sí, que sí, órale. Volvimos a ver el otro día. Para eso él se puso a estudiar, como curiosidades de ciencia que se explican con la Biblia. Y me empezó a aventar, que no, que tú crees en la ciencia, pero mira, la Biblia dice... Y yo me empecé a reír. Entonces él era el segundo semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica y yo era una egresada de la universidad, bióloga. Entonces su poca experiencia en las ciencias y su poca experiencia en la Biblia, pues trapé el piso con él, la verdad. Entonces la tercera ocasión que nos volvimos a ver, dice que él se ponía a orar con Dios. Es que, Señor, dime cómo le hablo de ti. Tú me mandaste a hablar con ella de ti, pero ¿cómo le hablo de ti? No se deja, no se deja. Le digo algo y me lo refuta. ¿Y qué le dijo el Señor? Lleva tu Biblia y háblale de la Biblia. Su idea era buscar más curiosidades científicas explicadas con la Biblia. No, el Señor le dijo, háblale de la Biblia. Entonces, la siguiente vez que nos vimos, llevaba él su Biblia. Y nos sentamos y me dice, ahora sí. Y abre su Biblia y me dice, la Biblia dice... Y entonces, en el momento en que yo iba a refutar lo que me estaba diciendo, fue así de... Ya no podías decir yo nada. No puedo decirle nada porque yo no conocía la Biblia. Wow. Yo no... Como científico, los científicos lo saben. Tú no puedes hablar de un argumento o puedes hablar de cierto tema del cual no sabes. Entonces así como que yo no puedo hablarte de eso porque no lo sé. No lo he leído, no me preparé, ni siquiera para este debate. Entonces, sí, no puedo hablarte de eso que no conozco. Y entonces, por primera vez, me cayó la boca. Muy difícil. Y y me empezó a leer. Y me empezó a leer la Biblia. Y es que aquí la Biblia dice, mira, este versículo se conecta con este versículo porque la Biblia dice. Y yo le dije, ¿cómo sé que eso que tú me dices es verdad? Fácil, me dice, ¿en tu casa hay una Biblia? Y yo, sí, la que tienen mis papás en el altar, abierto en el Salmo 91, con una bolsita para que no le caiga el polvo. Bueno, cuando llegues a tu casa, te agarras esa Biblia que tienen en el altar tus papás, dice, y la lees, y vas a buscar y este. Me acuerdo que hasta los anoté. Y llegué a mi casa y me robé la Biblia del altar de mis papás. La saqué, de hecho está aquí. La debe andar aquí. Por ahí. Sí, de hecho. Esa está. Ahorita ya está forrada y todo, porque ya... Pero si alguna vez mis papás llegan a ver esto, esta es la Biblia que tenían en el altar. Wow, y ahora está en tu casa. Y está en mi casa. Fue la primera Biblia que leí. Curiosamente, esta Biblia no es cristiana, es católica. Por eso después me regalaron una Biblia cristiana. Pero todo lo que esta persona me decía, si buscas en este libro lo vas a encontrar. Lo que yo buscaba y me decía él, le decía, eso no es cierto. ¿Cómo sé que es verdad? Me decía, búscalo en tu Biblia. Llegué a leer esta Biblia a mi casa y yo me enojé porque dije, lo que me está diciendo esta persona, sí es cierto. Wow. Y de eso yo no sabía, ¿cómo es posible que no lo supiera? Tengo que saber para poder pelear con él y... Todo por ganar. Todo por ganar, realmente sí. Entonces, ese orgullo, el orgullo académico o de conocimiento, fue lo que me hizo empezar a leer la Biblia, la verdad. El que me dijera él, ¿viene esto en la Biblia? Y yo decía, ¿cómo sé que sí? Léela. Y fue como yo empecé a leer la Biblia. Pero también, curiosamente, la Biblia fue lo que fue la que me fue nutriendo del conocimiento de Dios. Él, hablándome de Dios, leyendo la Biblia, estuvo así conmigo durante 3 meses. Tiempo después él me dijo que fue la persona que le costó más trabajo evangelizar.
Sí. 3 meses. Y dice, y es que contigo fue pura Biblia. Dice, no hubo otra manera en que yo te convenciera. Dice, fue pura Biblia. Entonces, tip, la Biblia, no hay otra cosa. Sí, en la Biblia está todo, literalmente. Todo. Fue todo. lo único que me convenció, la Biblia. Entonces, después de 3 meses me dijo, ya estás lista. Te voy a invitar a donde yo voy. Pero estoy tan seguro, dice él, tan seguro que es Dios que lo está haciendo contigo. Dice, ni siquiera soy yo. Estoy tan seguro que es Dios que lo está haciendo contigo, que yo te voy a dar la dirección. Uh-huh. Y tú vas a llegar por tu propio pie. Yo no te voy a llevar. Tú vas a llegar. Y yo me acuerdo, dije, ay, ¿tan seguro estás? Uh-huh. Dice, sí, porque no soy yo, es Dios. Wow. Él me dijo eso. Uh-huh. Y entonces me dio la dirección y todo. Y me acuerdo que ese día acababa de llover. Venía en la combi, yo venía diciendo, ¿qué estás haciendo, Nancy? ¿Qué estás haciendo, Nancy? Te van a secuestrar, te van a quitar tus órganos, estás yendo a otro lugar en donde no ya sabes tú qué va a pensando pasar. 1000 cosas y no. Van a abusar de ti, o sea, no sé. Y ya llegué ahí, y yo con el croquis así de, sí es por este lugar. Y ya cuando iba llegando, iba subiendo una calle, y se escuchaba a lo lejos música. Uh-huh. Que pues obviamente en ese entonces, ahora lo sé, ya que soy cristiana, era el grupo de alabanza ensayando, ¿no? Se escuchaba música y entonces, si esto era el terreno donde estaba la congregación, aquí había un poste. Yo iba caminando y cuando llegué al poste, un escalofrío me recorrió todo mi cuerpo, pero un miedo que me lo hacía feo, 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 feo. Y luego dije, ¿qué hago aquí? Nancy, estás dándote cuenta que estás llegando a un lugar en donde nadie sabe que estás, porque ese día no le dije mamá dónde iba. Uh-huh. Vete de aquí, me dijo esa voz. Uh-huh. Y me llenó un miedo así, pero miedo feo. Y yo dije, sí es cierto. Pero luego, pensando en lo que me había pasado en mi habitación y pensando que probablemente esta es la respuesta que yo buscaba a ese evento que me había pasado, yo me acuerdo que yo volteé al cielo y todavía con mi mano airada delante de Dios. Ay, Nancy. Me acuerdo que yo le hice así, de a Dios, no puede ser. Uh-huh. Señor, perdóname. Le hice así, Dios, si tú existes y si esto realmente viene de ti, haz que alguien salga de ese lugar y venga por mí. Uh-huh. Porque ni ellos esperan que yo venga y en mi casa no saben dónde estoy. Entonces, si esto es de ti, haz que alguien salga y que me diga y que venga por mí, porque nadie sabe que está aquí. Es más, si yo me voy, no van a saber nunca que estuve aquí. Sí. Y le dije, es más, te voy a contar hasta 10. Y la calle estaba sola, solita. Y empecé a contar en voz alta. 1, 2, ay, contándole a Dios, ay, Nancy. Tú toda ilusa. Toda igualada, señor. Ay, perdóname, señor. Y conté hasta 10. Y luego volteé al cielo y le dije, ya ves, tú no existes, todo esto es una farsa. Y me volteé. Y en el momento en que me volteo, una voz me dice, aquí es. Ajá. No, pues si me había llegado un miedo, fue peor, fue un calosfrío así, como aquí. Y yo volteando así. Y me vuelve a decir, aquí es. Y yo dije, ok, esta voz no la estoy imaginando. Y volteo. Y era un muchacho que estaba en la puerta de esa, era una casa. Y me dice, aquí es. Dice, Dios no se equivoca. Si es aquí, pásate. Y pues yo ya no dije nada y me pasé. Uh-huh. Y luego voy pasando y un muchacho sentado encima de un bafle con una guitarra. Uh-huh. Sí viniste, yo sabía que era de Dios. Y yo, cállate. Y wow. Me acuerdo que yo me senté hasta atrás, porque yo iba a decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ahí realmente empezó todo. Yo hasta años después supe que ese muchacho era el líder de esa alabanza, él estaba tocando en el teclado y dice él que él estaba en el teclado y que Dios le dijo, sal. Uh-huh. Y él así, ¿qué? Sal. ¿Qué? ¡Que salgas! Dice que Dios le dijo así, ¡que salgas! Y que dicen todos los que estaban ensayando la alabanza que él simplemente le hizo así y se salió. Y todos se sacaron de onda porque estaban ensayando. Uh-huh. Hasta que ya entró conmigo. Uh-huh. Pero obviamente pues fue el Señor, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó, ¿por qué? Porque fue un entorno en donde pues Dios estaba haciendo lo que quería hacer conmigo. Yo estoy segura que no habría otra manera de que yo hubiera podido salir de todo eso en lo que estaba, uh-huh, si no hubiera sido Dios. O sea, sí, no hay manera. Sí. No hay manera.
Ahí en esa congregación en el Estado de México yo estuve 3 años. 3 años, y lo que yo aprendí en ese lugar fue leer la Biblia. O sea, no había otra cosa. No había otra cosa. La Biblia fue cambiando mi forma de verme a mí misma, mi forma de pensar. Pude restaurar la relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Obviamente, ¿no? Es un proceso personal, cada uno buscar a Dios, ¿no? Pero yo al menos pude perdonar a mis padres. Sí. Pude perdonar a mis hermanos y entenderlos en su dolor. Porque yo había encontrado la respuesta y aunque yo intentaba compartírselas, pues no, se dejaban. Pero ahí empezó, o sea, ahí empezó. Todo. Sí, realmente fue desde ahí. Y me da mucha curiosidad porque muchas personas que han caído en pecado, que han tomado decisiones malas, pues que creen que cuando caemos en algo así, Dios se aleja completamente de ellas, o se aleja completamente de nosotros. Pero Dios sigue buscando incluso a quien se siente más roto. O sea, Dios no quita el dedo del renglón. Dios dice, tú eres mío, tú me perteneces, sí. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, tu identidad está en mí. Y qué interesante esa parte de que, porque Dios se mueve de muchas formas, sí. De muchas formas. Y que Dios se haya movido en tu vida de esa forma de que por conocimiento, de que, no, es que necesito conocer más de la Biblia porque me están hablando de esto que no conozco. Entonces es algo muy interesante que yo sé que Dios se mueve de muchas formas y así se hizo presente en tu vida y en ese testimonio tan grande que me llena como esa parte de amor. O sea, Dios nos ama tanto que utiliza a personas, utiliza situaciones. Entonces pues sí, es algo fuerte que Dios se mueva dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y lo podemos ver en ti. Sí, y algo que me gustaría comentar es la parte de que aún empezando un proceso de restauración a partir de ahí, no te puedo decir que no hubo caídas, sí las hubo. Por eso cuando comentamos la parte de una persona puede amar a Dios y estar batallando con una adicción, sí. Porque yo empecé mi proceso de restauración, pero recordemos que el corazón pues es engañoso. Sí. Y en lo que sigue siendo transformado tu entendimiento, sigues batallando con las tentaciones. Después de 6 meses de haber entrado a la congregación y empezar a servir a la alabanza, yo me fui un 2 de noviembre a tomar con estos amigos, porque me volvieron a llamar. Y me fui a tomar una cerveza con estos amigos, de acuerdo, en Coyoacán. Uh-huh. Pero ahí te das cuenta que realmente el Señor te marca y te dice, no, tú eres mío, ¿qué haces aquí? Yo estaba ahí en pleno 2 de noviembre viendo ahí las Catrinas vestidas. Déjenme decirles que mi fecha favorita anteriormente era el 1 y 2 de noviembre por los colores y las luces. Yo estuve ahí, fue el día que peor me sentí. El ambiente estaba súper pesado. No disfrutaba ni la conversación con mis amigos. Me hablaban de cosas que yo decía, esto es muy... me estresaba su voz. Todo era así como que, ¿por qué no lo estoy disfrutando? Sí. Y luego me acuerdo que nos fuimos a tomar una gomichela. Y dije, bueno, pues al menos gomitas, no sabe tan a cerveza. No la pude disfrutar. De hecho, ni me la terminé. Se las di a mis amigos. Y me acuerdo que lo único que pensaba yo era, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo estoy disfrutando, no estoy disfrutando estar aquí. ¿Qué hago aquí? Y al siguiente día uno de mis amigos me dejó quedarme en casa de sus papás. Tenía un cuarto de huéspedes, estaban sus papás en casa. Me dejó quedarme en el cuarto de huéspedes y lo único que hice el siguiente día para despertarme fue agarrar mi celular y buscar una lectura de la Biblia y empezar a hacer mi devoción. Wow. Al siguiente día, sí. Porque yo decía, es que perdóname Dios, porque no debía haber estado aquí. Eso fue lo más leve, o sea, el alcohol fue de las cosas más fáciles que me pude dejar. También la puerta de estar todo el día en la computadora. De ahí el Señor me levantó, me restauró otra vez y vamos, otra vez para adelante. A los 3 años de haber conocido al Señor, volví a caer. Ya había pasado 1 año, yo decía... Como los chicos, es que ya estaba lleva 1 año de sobriedad. Y volví a caer.
Y ahí me sentí cucaracha. Yo ya vivía acá en Hidalgo y la chica con la que vivía, muy linda por cierto, ella era líder en la congregación y ella en lugar de condenarme y de decirme no, ella me decía no, me decía Nanchi María, no Nanchi María, tú levántate, Dios te ama, y sí caíste, pero tú pídele perdón, regresa a Dios, Dios es tu Padre, y eso es realmente lo que necesitamos cuando caemos. Sí. Cuando caemos. Lo que menos a mí me hubiera servido en ese momento es que me dijera, lo hiciste mal y pecaste y pecadora y órale, vete a ayunar y a orar. No, ella me dijo, regresa a tu padre y vamos, y Dios te ama y no huyas de Dios, corre a Él, es donde más necesitas estar. Y ella me ayudó mucho a salir de esa parte. Y volvimos otra vez a empezar. Al 4º año empecé el Instituto Bíblico. Y después de ahí fue ya ir, avanzar. Obviamente eso no te libra de tentaciones. Sí. Dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente esperando a quien devorar. Sí, el diablo sabe de qué pie cojeas. Sí, las tentaciones están día con día. Y te las avienta a la cara el muy igualado. Pero ahí es cuando uno tiene que estar ejercitado. Yo sinceramente puedo decirlo, ha sido mi salvavidas, o sea, la Biblia. Cuando yo no estoy meditando constantemente en la Biblia, hablando de diario, luego empiezo a sentir como tengo complicaciones para poder resistir las tentaciones. Sí. Ajá. Pero si yo puedo dar un consejo a los chicos que ya conocen de Dios es aquí, cualquier situación aquí, y no nada más cuando tengas situaciones difíciles, todos los días. Y a los chicos que todavía no conocen de Dios y que se están preguntando si realmente Dios es real, yo te puedo hablar de mi experiencia, pero no hay nada como que tú te acerques a Dios y tú puedes experimentar personalmente a Dios en tu vida. Así es. Y a los que están batallando con alguna adicción y piensan que Dios ya no los va a querer cerca porque han caído, yo te puedo decir que no te alejes, porque es el lugar más seguro que podemos tener. Delante de Dios, a sus pies. Ahí es el único lugar donde podemos ser restaurados y la restauración es diaria. Yo diariamente tengo que seguir restaurando mis pensamientos y sobre todo cómo me veo a mí misma. Sí. Porque es donde el enemigo me destruyó cuando no conocía de Dios. Y es lo que tengo que seguir fortaleciendo. Así es, todos debemos de fortalecernos en Dios, en Cristo, y seguir adelante, seguir creyendo que Dios está ahí para nosotros y valorar el hecho de que Jesús murió por nosotros. Nancy, gracias por tu consejo, por tu testimonio, por tu historia. Muchas gracias por abrir tu corazón, gracias por recordarnos que sí existe una salida, que sí existe una restauración y que Dios no desecha a nadie. Muchas gracias por vernos en este episodio. Esperamos verte en el siguiente. ¡Hasta luego!